adquiriendo porque realmente queremos tener esa experiencia, porque el Señor nunca va a usurpar tu voluntad. El Señor siempre va a esperar que tú reacciones o que tú mismo puedas seguir cuando Él te impulsa. Por eso siempre le decía a los discípulos, síganme, síganme. Los discípulos si querían seguirle, le seguían, si no, no, tenían todo el permiso, ¿no?, para hacerlo. Pero qué bueno que le siguieron, ¿verdad? Pero bueno, en esta mañana yo quiero compartir realmente un poquito más acá, siguiendo toda esta línea que hemos estado hablando, que es la misma línea que hemos hablado por 30 años, que es la línea del reino. Es lo que, no hay otra cosa. Jesús vino a hablar del reino, Jesús vino a establecer el reino y vino a manifestar el reino. Y nosotros pues vivimos sabiendo que el reino está en nosotros, porque el Señor lo dijo, está en medio de vosotros. El Señor es el que establece ese reino. Cuando nosotros vemos lo que está delante de nosotros, a veces decimos, está difícil la situación, ¿verdad?, que estamos viviendo. Nosotros no, realmente aquí no está tan difícil como estamos viendo en muchos lugares, que la gente vive en una inestabilidad tan grande. El pueblo de Dios está siendo perseguido, el pueblo judío está siendo perseguido, o sea, está siendo, pues, pasando también por tribulaciones. Y decimos, Señor, pues necesitamos que la fe en nosotros sea más robusta cada vez más, que nosotros seamos fortalecidos en esa fe. Por eso, Señor, cuando los discípulos fallaban o no alcanzaban la meta, le decían, Señor, aumentanos la fe, porque sabían que necesitaban pues algo sobrenatural para poder ellos caminar en esa fe, ¿no?, caminar en un reto muy grande. Y hay un reto muy grande delante de nosotros. Nosotros sabemos que pues hemos conocido al Señor, está en nuestros corazones, la salvación ya está garantizada, tenemos el sello del Espíritu Santo, tenemos todo, pero necesitamos caminar. Es lo que yo veo que mucho pueblo de Dios se detiene. Al pie del monte, vamos a poner, se detiene, porque piensa que teniendo al Señor en su corazón, teniendo las promesas, teniendo tantas cosas, ya con eso ya el paquete es completo. Y no es así. El Señor realmente lo que nos manda es caminar con Él. Ya tenemos todo, pero todos los ingredientes para poder caminar con Él. Por eso nos ha dado esas herramientas, para poder nosotros vencer en este tiempo que nos ha tocado vivir. Yo quiero que nos enfoquemos en el autor y el consumador de la fe, el que inventó la fe. Y ahí está, vamos a leer en Hebreos 12:2, dice, Él creó la fe, vamos a leerlo, Hebreos 12:2, y Él es el que la patentizó, o sea que está patentizada. Nosotros no podemos salirnos de eso. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerarle aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a nosotros considerar eso. Él fue que la creó y Él la patentizó. Él hizo, o sea, cuando tú patentizas algo, tú eres el dueño de eso. Y si el Señor la patentizó, es porque Él sabe cómo va a funcionar. Y nos mandó a nosotros que pudiéramos caminar en esa fe. Por fe andamos, no por vista, ¿verdad? El justo vivirá por la fe. O sea, vamos a encontrar nosotros muchos versículos en el Nuevo Testamento. Déjenme decirle, la palabra fe no se ve tanto así, se ven las acciones, tanto como en el Antiguo Testamento. Aunque el pueblo caminó por fe y vamos a ver muchas cosas, pero el Señor vino a patentizarla en vivo, cuando Él entró en su calidad de carne, como nosotros, y comenzó a hablar y a enseñarnos cosas y sanar enfermos y resucitar muertos y abrir ojos de ciegos, todo a través de la fe. O sea, nos mostró que sí funciona eso. Y nos la dio a nosotros. El que la patentizó nos las ha dado a nosotros para que nosotros pudiéramos caminar en esa fe también. O sea que podemos usarla. Se tiene que desarrollar en nosotros. Bien, bien. Yo solamente quería poner esta parte porque Él dice que, aparte que la creó,
la probó. Cuando una fábrica de algo, por ejemplo, yo siempre me recuerdo cuando íbamos a Laredo, que había una zona allí donde probaban las llantas de no sé qué marca, en piedras, en donde sea, porque ellos querían ver si verdaderamente esas llantas iban a ser como ellos querían que fuera. Y ahí las probaban hasta que ellos iban perfeccionando y perfeccionando, hasta que esas llantas aguantaban todo. Entonces ellos podían decir, efectivamente, esas son llantas que tienen garantía. Bueno, el Señor así fue probado. Él fue probado en todo. En la obediencia, en poder someterse no solamente al mundo religioso, sino al mundo donde vivió un tiempo donde había una ocupación romana, que era una ocupación horrible, en el cual él pues veía enemigos por aquí, por acá, y veía también el enemigo en el cual él, pues la gente no estaba acostumbrado a caminar ya por fe. Entonces él tuvo que venir a probar la fe en él mismo, en nosotros mismos, que está siendo probada esa fe. Por eso el Señor le llamamos el proveedor, y no solamente el proveedor porque nos da todos los días la comida, gloria a Dios que nos la da, el proveedor en todos los aspectos, porque Él es el proveedor, Jehová Jireh. O sea, así Él se proclamó cuando habló ahí con Abraham. Recuerdan que no había provisión, y de buenas a primeras el carnero aquel trabado con sus cuernos, y vino a ser la provisión para que no muriera Isaac, que era el que iba a comenzar esa nación hebrea. O sea que era necesario mantener vivo a ese hombre que era un niño, pero él iba a ser el que iba a empezar esa obra. Y el Señor ahí probó y dijo, porque yo soy Dios proveedor. Y el Señor no cambia. Dios es inmutable, no se mueve, no cambia. De decir, no, yo soy proveedor, mañana no soy otra cosa. No, eso es el hombre natural. El hombre natural cambia de todo. Cada siglo, cada 10 años, el hombre natural siempre tiene que estar cambiando, porque es un ser muy aburrido. Se aburre mucho. Pero el Señor no, el Señor es constante. Cuando Él promete, Él cumple, Él se mantiene. Y esto es lo que nosotros vamos a ver aquí, que cuando leemos en Génesis 1, dice aquí que Él creó de lo que no servía, creó algo hermoso. La tierra estaba desordenada y vacía. Él dijo, sea la luz, y comenzó Él a ordenar. Porque Dios, y por la palabra, es lo importante, por la palabra comenzó a ordenar Él. Y puso muchas cosas en orden, ¿verdad? Y principalmente vemos nosotros en la historia que pues Él creó al hombre, creó a Adán, y lo creó aquí, no lo creó en el huerto, lo creó afuera del huerto. Y después lo llevó, hizo el huerto el Señor, y ahí puso a Adán. Y vamos a leerlo, porque mucha gente me han dicho, no, si Adán fue hecho en el huerto. No fue hecho en el huerto, fue fuera del huerto. Y trasladado, como el Señor dice que nos ha trasladado al reino del amado Hijo, Él nos trasladó. Hemos nacido en un mundo pues bien natural. Muchos con conocimientos muy religiosos o muy, pues, podemos decir, de mucha idolatría. ¿Cuántos hemos venido de idolatría, verdad? Porque ahí fue donde nos enseñaron, pero el Señor nos ha trasladado al reino del amado Hijo, donde comenzamos entonces a conocer algo todavía de más valor, porque ahí se mueve la fe, se mueve el amor, la misericordia, se mueven cosas que no conocíamos aquí fuera del huerto. Y yo quiero que leamos aquí, vamos a ver un momentito, está aquí. Vamos a Génesis. En Génesis 3, vamos a Génesis 3. Génesis, ok, vamos primero al 2. En verso 8, Génesis 2, verso 8, dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y después un poquito más abajo dice, en el verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase.
O sea que el Señor pues preparó todo de antemano, preparó el individuo, preparó aquel Adán primero, que dice el Señor que siempre primero es lo natural y después va a ser lo espiritual. Sabemos que Jesús representa el Adán postrero, o sea, el postrer Adán. Pero hizo el Adán primero, que era el Adán natural, pero lo hizo con un propósito, no lo hizo por decir, déjame hacer un hombrecito para ver qué. Para ponerlo ahí para que se desarrolle, para que haga cualquier cosa y se entretenga con algo. No, primero lo puso para que oyera la voz de él, para que caminara escuchando la voz. Dice, y Adán escuchaba a Dios al aire del día y podía hablar con él al aire del día, para que guardara y labrara ese huerto y cuidara de todo lo que, de esos árboles, el cuidado que tiene un huerto, la fruta, alimentarse de tal forma que fuera un hombre sano. Y no solamente eso, le puso restricciones. Le dijo, puedes comer de todo menos de este árbol, pero de todo puedes comer hasta del árbol de la vida. Yo digo, ¿por qué a Adán nunca se le ocurrió comer del árbol de la vida? ¿No era muy atractivo? Yo creo que no, porque dice que Jesús, dice, no era atractivo. Bueno, cuando pasó por lo que pasó en la cruz, en el libro de Isaías, dice, sin atractivo para que lo deseemos. Yo no sé qué había en ese árbol, que no había una atracción para que él se sintiera atraído, sino sintió atracción para el otro, que le iba a dar la sabiduría. Y él tenía ahí una función, no había calor, no había frío, no había plagas, no había espinas, no había hierba mala, ¿verdad? ¿Cuánto batallamos en el patio con las hierbas malas, verdad? Y mira que crecen rápido, porque crecen de la noche a la otra, crecen rapidísimo. No tenía ningún problema en ese aspecto, solamente lo que tenía era que identificarse con la naturaleza, conociendo el nombre de los animales, poniéndole nombre a los animales. Mira que hay animales, poniéndole nombre, dice, y ese es el nombre que tienen hasta hoy, dice. O sea, era un trabajo, él no estaba allí de vacaciones, era un trabajo, era una función. Y aún así, en medio de todo aquello, bueno, sabemos la historia que él pues... se enfocó al otro árbol, pero no porque se enfocó, es que la esposa se enfocó. Ella se enfocó, vio que el árbol era hermoso, era agradable a los ojos y parecía bueno. Y algo, pues sabemos que el enemigo le dijo, mira, dice Dios que te vas a morir si vas a comer. Eso es mentira, Dios no te vas a morir por eso, no te vas a morir. Sabían lo que era muerte. Ellos sabían lo que era muerte. Dios no hizo un cavernícola, Dios hizo un hombre a la imagen y semejanza de él. Él no hizo un cavernícola como los ponen por ahí, como un salvaje, no. Él sabía lo que era muerte, porque dice Dios, dijo ella, que si comemos, nos vamos a morir. Ellos sabían que morir era. Él le dijo, no se van a morir, sino que sabe Dios que si ustedes comen de ese árbol, los ojos de ustedes se van a abrir. Ah, pues que aquí no, ¿verdad? La curiosidad mata al gato. Dice que la curiosidad mata al gato, ¿no? Pues te dicen a ti, vas a ver como Dios ve. Pues yo quiero eso. Bueno, sabemos que comió el fruto y cuando ella vio que había una transformación en ella, que ya no era igual, entonces, bueno, pues le dio al esposo. Y Adán sabía que no debía hacerlo porque el mandamiento fue dado a Adán. Después que fue dado a Adán, entonces es que se lo dice a ella. Dios le requiere a Adán. Dios no va directamente a ella, le dice a Adán, ¿qué hiciste? ¿Por qué te escondiste? No, es que mira que la mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. ¿Pero quién te mandó? Y le pregunta a ella y dice ella, no, la serpiente me engañó. Aquí nadie tuvo la culpa, como ahora. Todo el mundo se lava las manos. ¿Por qué? No, la serpiente, no, la mujer me dio, no, la serpiente me dio. Bueno, en resumidas cuentas, perdieron la oportunidad de crecer en un huerto donde no había necesidad de nada, donde la provisión era perfecta, donde todo era perfecto, donde ellos podían desarrollar una comunión con Dios así a la luz del día, como dice, y Dios hablaba con ellos al aire del día. No era en un fuego, Dios no hablaba con ellos en un humo, no, Dios hablaba con ellos al aire del día. Perdieron eso. Entonces Dios tuvo que sacarlos y los sacó a otro huerto.
al huerto natural donde nosotros pues empezamos a desarrollar nuestra vida natural. Dice, ¿y sabes qué? Sudor te va a traer esto, y no solamente, sino espina, cardo. Vas a tener tiempos malos, va a haber sequía, va a haber lluvia, va a haber plagas, va a haber muchas cosas. Ya no va a ser igual, no vas a oír la voz mía como antes. Eso fue realmente lo único que pudo sostener a Adán. Adán no era un hombre espiritual, un hombre espiritual caído, que cayó de eso, que perdió ese privilegio, pero él estaba consciente, él amaba a Dios. Siempre mucha gente pone a Adán como el malo de la película. No, él sabía lo que había perdido, pero ¿sabe lo que lo sostenía? Una promesa que se le dio cuando se habló de la serpiente. Le dijo, ¿sabes? La simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Sí, tú le vas a molestar en el calcañar, en el caminar. Y efectivamente el enemigo nos ha molestado en nuestro caminar. Ha puesto duda, ha puesto lucha, ha puesto cuantas cosas a veces. Mentiras, pero la simiente de ella aplastará tu cabeza. Y le dio esta palabra a la serpiente. Y de esa palabra se sostuvo Adán, diciendo, yo sé que va a venir de la simiente de la mujer, va a venir el que va a volver a llevarnos a esta posición que hemos perdido, que es la posición de haber perdido ese privilegio y esa bendición de estar tan cerca de Dios. Y eso fue lo que lo sostuvo. Por esta razón, cuando nosotros leemos todo eso y después que vemos esa profecía que se encuentra en Génesis 3:15, donde dice, y la simiente de la mujer aplastará la cabeza tuya. Ahí está escrito, es la primera profecía que se habla de la venida del Mesías. Es la primera profecía que encontramos aquí en la Biblia. Pero el Señor le promete restaurar esa situación a través de uno que va a venir a restaurar completamente esa condición. Y entonces en la esperanza ellos, bueno, qué bueno que hay una esperanza. Y empezaron a vivir en esa esperanza, ¿verdad? Ahora bien, ahí comenzamos a desarrollar la fe. Ahí Adán y Eva comenzaron a desarrollar la fe fuera del huerto. Como estamos nosotros, que a veces chocamos contra esto y aquello, la situación política, la de esto, la necesidad, las enfermedades. No había enfermedad en el huerto. No había nada de eso. No había por qué preocuparse por cosas que hoy muchos, ¿verdad?, nos preocupamos. Porque no había eso. Pero ahora entonces tiene que sobrevivir, como ha pasado con mucho pueblo de Dios que ha sobrevivido en medio de lo que ha vivido, ¿no? Y sin poder desarrollar esa fe tan grande que el Señor nos ha dado, es un regalo, es un don en la fe, pero es un fruto, es un don y es un fruto. O sea que podemos agarrarnos del don, decir, bueno, el Señor me ha dado este don, pero este don para hacer cosas y maravillas, pero el fruto es para poder caminar y vivir de acuerdo a lo que el Señor nos está enseñando día a día, el plan que tiene. Es un reto grande, hermano, es un reto muy grande. Pero lo bueno es que al cabo de muchos años llegó el postrer Adán, Jesucristo. Él se nombró el postrer Adán. Él vino a ser el postrer Adán, que lo encontramos en Primera de Corintios 15, verso 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Este es Jesús. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y ahí lo explica en el verso 49, dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, todo, porque la muerte entró por Adán, y hasta ahora tenemos que llorar las muertes de nuestros amados, hasta este día de hoy, ¿verdad? Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. De la misma forma, desde Adán hasta ahora, todo el mundo se muere. Todo el mundo se muere. Pero así como ha pasado esto, ahora vamos a nosotros a manifestar lo que es el Adán
celestial, el Adán espiritual, que es Jesús. Por esto digo, hermanos, que ni la carne ni la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Bien, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y ahí sigue, pero yo quiero seguir hablando sobre todo esto. ¿Sí? Primero, todo fue desarrollado en un huerto, pero ahora el Señor nos traslada a su huerto. Y yo quiero leer, hermano, hay un versículo que mucha gente no lee el libro de Cantares, considera que es un libro poético. Sí, hay 5 libros poéticos, ¿verdad? Que sabemos que habla de, tú sabes, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, está el Cantar de Cantares. Todos estos son libros que nos instruyen mucho, porque si tú vas a Eclesiastés, tú eres instruido tremendamente. A Proverbios, tienen unas verdades increíbles. Pero el libro de Cantares tiene muchos misterios, porque es la relación de Cristo y la iglesia. Cantares 4:12, vamos a leerlo un momentito ahí, para que entonces podamos nosotros darnos cuenta de lo que estamos hablando. Cantares 4:12. Dice, todo lo que es el libro de Cantares es la relación, para poder, en síntesis, es una amada muy fea, que no tiene atractivo, como si leemos de principio, pero no va a dar el libro de Cantares ahora solamente, y ella solamente puede ser embellecida por este amado. Y ella es transformada, día a día es transformada. Si tú lees el libro Cantares, vas a ver cómo cambia esta fea. Porque dice, soy morena porque el sol me ha quemado. Ha pasado por mucho. Pero al final es como una reina. Si tú lees el libro Cantares, es una belleza. Si lo lees con los ojos espirituales. ¿Tú me entiendes? Porque tú eres espiritual. ¿Ve? Pero dice en el capítulo 4, verso 12. Y esto es el Señor hablando ahora. Huerto cerrado eres, hermana, esposa mía. El Señor nos llama esposa mía, pero también hermana. ¿Verdad? Él es nuestro hermano mayor. Pero la unidad que quiere que nosotros tengamos con él es una unidad de intimidad. Por eso habla de las bodas del Cordero. Por eso dice, y vi descender la esposa del Cordero, hermosa, que venía del cielo, venía de Dios. ¿Ve? Hermosa, ataviada, como una novia, ¿no? Preciosa, porque realmente ha descubierto que nuestra relación con Dios tiene que ser genuina. Y es genuina, así como Adán hablaba al aire del día con Dios, nosotros también, porque nos ha trasladado. Y le dice, huerto cerrado eres. El huerto cerrado lo usaban gente que tenían su huerto, era exclusivamente de ellos. Y comían de ese huerto ellos nada más. O sea, ellos y su familia. Eso era un huerto cerrado. Lo que pasa es que las costumbres orientales, a nosotros no tenemos costumbres orientales, tenemos costumbres occidentales. Pero así se le llama. Esto es un huerto cerrado, es un huerto privado. Por eso le dice, huerto cerrado, huerto privado eres, hermana, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraísos de granados. Y habla del fruto que está en ese huerto, con frutos suaves de flores de aleña y de nardos y azafrán. ¿Recuerdan que Jesús fue ungido con un perfume de nardo puro? Que era lo más valioso y lo más caro que había. Bueno, habla de ese perfume de nardo que sale de allí, de ese huerto. Caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, que habla de lo que es la oración, ¿verdad? Nuestra relación con el Señor siempre usaba el incienso, el altar era del incienso, donde se traía todas las oraciones. Mirra, aloes, con todas las principales especias aromáticas, fuente de huertos, pozos de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven austro, que es el viento frío y el viento caliente. Y sopla en mi huerto, despréndanse las aromas. Es lo que el Señor está haciendo en nosotros. A veces viene el viento caliente, vienen las pruebas, después viene el viento frío.
Bueno, yo prefiero el viento frío que el viento caliente. Hay quien dice, no, el viento caliente es mejor. Pero bueno, es para poder sacar el fruto que tiene ese huerto, que somos nosotros. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Esa es la amada diciéndole, venga su amado, venga a este huerto, aquí hay de toda fruta. En nosotros está ese fruto. Primero es lo natural, recuerden, y después lo espiritual. Primero fue todo lo natural, el huerto. Recuerda que en el huerto había un río que se desparramaba en 4 brazos. El río está en nosotros, dice que cree en mí como ríos de agua viva, fluirán. Tú eres un huerto. Cada uno de nosotros somos un huerto, donde se está elaborando todo fruto. Y es el fruto de justicia, de amor, de misericordia, de bondad. Son muchos frutos que están en nosotros. Y quizás nosotros todavía no nos hemos despertado de esa realidad. Pero ahí lo dice. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, templanza. Oye, yo necesito de todo un poco. Yo no sé ustedes, pero yo necesito de todo un poco. Porque todavía están las matitas muy chiquitas. Necesito que sople el viento caliente y el frío. Que vienen las pruebas, ¿sabes qué? Cuando vienen las pruebas la fe crece, pero no oren por pruebas, ni se les ocurra, que el Señor sabe lo que tiene que hacer. Pero cuando viene la prueba, como decía el apóstol Pablo, me gozo cuando están en prueba. Que mira qué manera de, mira, si a mí viene Pablo y me dice, me gozo porque estás en una prueba. No, yo voy 3 días no le hablo. No, porque ¿cómo hago yo que yo esté pasando? Pero el apóstol Pablo veía en lo espiritual que ellos tenían que crecer. Y hay un concepto religioso en el mundo, yo no digo, quizás allá en el oriente están más adelantados porque están muriendo por causa de Cristo. Hasta los niños los decapitan y siguen creyendo en Jesús. Y como no niegan a Cristo, los decapitan a niños, porque los grandes ya tienen más entendimiento. O sea que están bien afirmados, bien afincados. Pero nosotros hemos tenido una tendencia más cómoda de decir, bueno, pues hasta aquí llegué, hasta aquí me quedo. Ya con esto tengo. Y no es así. Tiene que salir ese aroma que sale de ese huerto. Tú eres huerto de Dios. Somos huerto de Dios, somos jardín en el cual el Señor está elaborando todo esto y está permitiendo y tenemos que sacar las espinas. Dice, hay muchos que le hemos dado oído a situaciones en las cuales se ha desarrollado en nosotros una raíz de amargura y ha causado muchos males. Porque cuando entra en nosotros una raíz de amargura, y fíjate, y nosotros no somos un árbol ni nada de eso, ¿verdad? Pero el Señor habla en esos aspectos espirituales. Una raíz, la raíz es en la tierra. Si nosotros somos espirituales no puede haber una raíz de amargura. Tenemos que desarraigar todo eso. Y el Señor nos habla en esos términos, ¿verdad? Nos dice que somos árboles de justicia. Nos dice aplaudir los árboles. Lo hemos cantado. Los árboles del campo aplaudirán. Somos nosotros. Vamos a entender en todo ese aspecto espiritual. Pero bueno, vamos a seguir aquí hablando de esto, ¿bien? En Colosenses 1:13 dice que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, o sea, nos ha hecho un traslado al reino de su amado Hijo. Hemos sufrido nosotros un traslado, pero mucha gente no se da cuenta. Mucha gente cree que dice, no, yo ya di testimonio y ya Cristo está en mi corazón. ¿Ya? Y sigue igual. Siguen teniendo el mismo odio, siguen teniendo la falta de fe, siguen teniendo los mismos problemas. Y tú dices, ¿por qué no hay cambio? Por eso siempre se ha ocultado, o sea, se le ha, pues podemos decir, se le ha criticado a la iglesia como son hipócritas. Dicen, pero no hacen. ¿No es verdad? Dicen, pero no hacen. Mira, fulano está, lo primero que te dice, ¿y eso qué va a la iglesia? Como decía, yo trabajé en la Sociedad Bíblica en Cuba vendiendo Biblia y ahí llegaban todo tipo de gente. Y a veces los que estaban trabajando en la Sociedad Bíblica no estaban consagrados al Señor. Hasta inclusive no conocían al Señor, pero eran los que hacían los paquetes y todo. Y había uno que limpiaba, que no era cristiano ni nada, y lo maltrataban de palabras. A mí me dolía tanto porque él tomaba y era una persona
pues no conocía al Señor. Y él decía, ¿y eso que son bíbricos? Siempre dijo eso. Mira, ¿y eso que son bíbricos? Siempre decía, me dolía, pero tú sabes, pero siempre me decía, pero tú no, porque me daba lástima ver cómo lo trataban y le gritaban y lo menospreciaban tanto, porque los que trabajaban allí no todos estaban consagrados al Señor. Y él consideraba que todo el mundo allí era cristiano. Pero ese es el conocimiento, ¿no? El entendimiento que vemos cuando hay gente que sí tienen al Señor en su corazón, pero no entienden que hay un fruto que tiene que crecer en ellos. Y se han conformado. Por eso dice, no te conformes a este siglo, no te conformes, estate en un estado de que no, yo no quiero ser así. ¿Por qué? No. Dice que tenemos que llegar hasta la estatura de un varón perfecto, lo dice la Escritura. Todo, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Eso no está escrito, ay, por gusto, yo lo he buscado en otras versiones para ver si la cosa es diferente, ¿no? Para poder defenderme por ahí, no. Dice lo mismo, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Entonces ese es el plan. Bien, ¿por qué nos quiere trasladar al reino del amado Hijo? ¿Por qué somos hoy huertos? Bien, si nosotros vamos al principio, primero es lo natural y después lo espiritual, ¿qué fue lo que se le mandó a Adán a hacer en ese huerto donde él fue trasladado? Primero, escuchar la voz de Dios. Igual nosotros, escuchar la voz de Dios. Cuidar todo lo que tiene que ser de él en nosotros. Eso es lo que hacía Adán. Tomar del río que estaba en medio de aquel huerto, un río que se abría en 4 brazos para diferentes lugares, ¿verdad? El Éufrates, todo lo que se fue esparciendo, y el río siempre ese huerto estaba verde, no como están nuestros patios ahora, por la falta de lluvia, Verde, porque siempre había agua, no llovía. Todavía dice que un rocío mojaba la tierra, es lo que dice, que todavía no había llovido. Era un rocío que llenaba la tierra. Entonces todo era verde. O sea, tenía el buen cuidado de que no hubiera algo fuera de lugar, porque sabía que ahí en ese huerto, pues sí sabía que había un enemigo, había un árbol contrario, y Dios lo plantó en medio del huerto. ¿Por qué lo puso ahí? ¿Por qué no lo escondió allá al final, acá que ni vemos los árboles que hay al final? Oh no, dice, y en medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol de la sabiduría de bien y mal. Porque Dios siempre nos prueba. Es así. Él nos prueba porque Dios no quiere una marioneta ni quiere un títere, Dios quiere un hijo. Y el hijo es probado. Entonces, ahí lo puso, y yo imagino que cada vez que salía Adán veía el árbol aquel. Y ahí salía Eva, pero el árbol, Eva, pues como dice, le echó ojazo al árbol y le cayó bien. Sí, le gustó, se le quedó aquí entre ceja y ceja, y dijo, yo no paro hasta que yo no pruebe ese árbol. Por algo Dios lo dijo, ¿no? Sí, pero lo puso en medio, léaselo ahí, hermano, Génesis, en medio lo puso, ¿bien? Pero bueno, allí tenía que desarrollar todo eso en lo natural, pero ahora nosotros en lo espiritual es exactamente igual. Tomar del río de vida que está en nosotros, que es el Espíritu de Dios, comer de todo ese fruto, comemos, ¿verdad? Pero vamos a ir a un ejemplo, me gusta mucho poner ejemplo. Y este ejemplo voy a usar al apóstol Pablo, que este hombre fue llevado al paraíso. Él fue llevado al paraíso, al tercer cielo. Dice al paraíso, así lo dice escrito, ahorita lo vamos a leer así. Y cuando él fue llamado, y quiero que vean esto porque cuando él fue llamado, el profeta, bueno, el hermano Ananías, que era un hermano precioso en el Señor, manso, un hombre obediente a la voz de Dios, y Dios le dijo, ve allí a la calle de la derecha, dobla, voltea, ve, pampa, ahí te vas a encontrar a Saulo de Tarso. Y él solamente le dijo, Señor, este hombre ha hecho muchos males a tu pueblo. El Señor le dijo, ay, yo lo sé, claro, no vas a saberlo. Sí, Señor sabe todo. Dice, pero ve porque instrumento escogido me es este. Este me es un instrumento escogido. Ve, él fue. Él sabía que era un hombre peligroso, peligrosísimo. Pero Dios le dijo y él obedeció. Y cuando llegó, Dios le da una palabra profética. Y esa palabra profética que está en el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 14,
Vamos a ver qué fue lo que le dijo y yo vamos a ampliar esa palabra y decir, bueno, esa palabra también nos la dice a nosotros. En el verso 14 le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Ese huerto tiene que conocer su voluntad. Veas al justo y oigas la voz de su boca. 3 acciones. Ese tiempo que estuvo él 3 días ciego, él estuvo 3 días ciego. Él después dice, hace 14 años conozco un hombre, no sé si fue en el cuerpo, si fue en el espíritu, no sé, pero fue llevado al tercer cielo. Cuando él estuvo esos 3 días ciego allí, todo el Señor lo llevó a ese tercer cielo. No fue después, fue ahí, porque él dice hace 14 años. Y entonces él después se fue a Arabia, estuvo 14 años, ni los discípulos lo querían, hermano. El apóstol Pablo, si él era el malo de la película, por culpa de él se habían matado tantos cristianos, llevado a la cárcel, cosas horribles. Y hasta le tenían miedo, creen que era un espía. Bueno, hoy lo hubiera dicho un terrorista. Pues sí, bueno, vamos a actualizar el mensaje, ¿no? Pero era un espía. Ellos decían, bueno, ¿y si este hombre está tratando de ver quiénes son cristianos para entonces acabar con todos nosotros? Entonces todo el mundo tenía miedo y le huían. Pues él se fue a Arabia, se fue lejos. Y estuvo, y el Señor ahí comenzó a ministrar y a buscar, y él era fariseo. Él conocía la Escritura, la Torá, conocía todo. Era un hombre preparadísimo. Estudió bajo los pies allí de Gamaliel, el mejor profesor que había en su tiempo. O sea, él tenía muchas cosas buenas. Pero claro, las usaba para mal creyendo que estaba haciendo algo bien. Pero el Señor le cambia todo. Y ahí lo pone ciego. Y en esa ceguera comienza a ver espiritualmente. Y fue llevado a ese tercer cielo que no recuerda si fue en el cuerpo o si fue fuera del cuerpo o si fue espiritual o fue un sueño. Él no sabe definir la situación. Pero el llamado grande era esas 3 acciones. Pero yo quiero que leamos ahí realmente lo que él experimentó en esa experiencia que tuvo. Segunda de Corintios. Vamos a ver Segunda de Corintios 12. Vamos a ver un momentito. Por aquí tengo Segunda de Corintios 12. Ajá. En el verso 1 en adelante. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, no lo hago por gloriarme ni creerme mucho, porque los discípulos no fueron llevados al tercer cielo. O sea que él pudo haber dicho, bueno, yo soy el último apóstol aquí, he tenido más privilegios que todos ustedes, porque yo he visto lo que ustedes no han visto. No es que vio, él no vio, él oyó. Aquí dice que él oyó cosas que no se pueden explicar. Son cosas que hay que vivirlo. Hay cosas que tú vives que tú no puedes explicar, ¿verdad? Hay cosas que no tienen explicación, no hay palabras, ¿no? Dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, ya habían pasado 14 años, ya él ya estaba ahí involucrado con los discípulos, ya estaba involucrado en abrir iglesias en toda esa parte de Corinto. Eso fue en Corintios. Ya había abierto iglesias en Filipos, en cuántos lugares había abierto iglesia este hombre. Dice, si es en el cuerpo no lo sé, dice, o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre que si en el cuerpo o fuera del cuerpo, mira, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no se pueden describir, que no le es dado al hombre expresar. O sea, no se sabe cómo expresar eso. De ese hombre yo me gloriaré, dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pero lo que él experimentó, este hombre que fue llevado al paraíso es el único hombre que podemos nosotros aquí leer que fue llevado en esa experiencia
en espíritu, o como fue, que oyó estas maravillas que oyó en ese paraíso. Aquí nosotros vamos a ver que cuando Dios le dijo, ahora tú vas a saber esto, tú vas a escuchar la voz vas a ver al justo y vas a hacer su voluntad. Él entendió rápidamente que él era un huerto, que en él tenía que haber fruto. Él es el que habla cuando nosotros necesitamos que ese fruto del Espíritu se desarrolle. Fue el apóstol Pablo quien habla de eso. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Todo eso se le fue desarrollando, ¿no?, en su comunión con el Señor. Pero vamos a ver el resumen de él. ¿Sabes que Pablo el apóstol tenía un resumen? Un récord, vamos a ponerle así, un récord de lo que ha vivido un hombre que verdaderamente ha querido hacer la voluntad de Dios, ha querido ver al justo y oír la voz de su boca. Yo quiero que lo leamos en Hechos 19, verso 11, y discúlpeme tanta vuelta que le doy por la Biblia, pero bueno, ustedes están diestros ya. 19, 11, sí. Uh-huh. 19:11. Bueno, primeramente, Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Qué cosa es un milagro extraordinario? Pues un brazo que crece, no, pues yo no sé, un pie que, no sé, un milagro extraordinario. O sea, el Señor le dio un poder increíble de milagros, porque eso es parte del don de fe. Pero dice, ese versículo yo lo separé porque yo quiero que, hermanos, veamos que él no solamente era elocuente en palabras, porque era un hombre preparado, sino que los hechos de él eran tremendos. Él oraba por aquellos, oraba por aquel. Hasta inclusive oró cuando fue un naufragio, oró por uno que estaba enfermo en la isla y se sanó y todos estaban contentos porque el Señor había sanado a alguien. Hizo milagros, si había que hacer un milagro, él lo hacía, o sea, a través de, el Señor a través de él. No solamente él se dedicó, sino a todo lo que veo, lo que yo veo en él. Pero vamos a seguir leyendo de él. Vamos a ver aquí. En 2 de Corintios, salgo otra vez, eso solamente quería para que sepan eso. Ahora, en 2 de Corintios, capítulo 11, 24, vamos a ver aquí, ¿ok? Vamos a leer aquí esto. Vamos a ver realmente lo que pasó el apóstol Pablo, este hombre que fue al paraíso. Bueno, que tuve esa visión, no que fue así, pero tuve esa visión. Él empieza a hablar allí, habla de mucho sufrimiento, pero muchas glorias también. Sí, el camino es estrecho, tenemos que entender eso, hermano. En la primera situación hay cristianos que dicen, mira para eso, ahora que soy cristiano, ¿cuántas cosas me pasan? Es que el Señor está desarrollando en ti una vida diferente para que tú eches mano a la fe. Lo que pasa es que a veces creemos que Dios tiene como una varita mágica y así, ¡pum!, y ya. No, Él quiere que tú ejerzas eso. Tuvo que venir una tempestad allí para que los apóstoles vieran que Dios cambia, Jesús cambiaba y calmaba las aguas. Si no, y decía, ¿y quién es este que tiene poder contra el viento y el mar? Tuvieron que pasar el susto y el mal rato, que parecía que se iban a ahogar todo, pero para poder tener una gloria mayor, de poder decir verdaderamente, este hombre tiene poder, porque aún los vientos le obedecen, el mar le obedece. Eso fue una alabanza a lo que le dieron. Pero vamos a ver, el apóstol Pablo hablando, y no era porque él quería levantarse, sino que él sufrió mucho, mucho. El apóstol Pablo sufrió mucho, pero nunca se quejó, pero dio un buen récord. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Sabes cuánto? 195 azotes. Porque eran 39, no permitían 40 azotes por la ley. Por la ley eran solamente 39, porque era 40 menos 1. ¿Tú te imaginas 195 azotes? 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. ¿Recuerdan que no se murió? Y los pedrucos que tiran cuando lapidaban no eran unas piedrecitas de esas, gravillitas, no, eran unos pedrucos que mataban a la gente. Lo estamos viendo nosotros hoy, estamos viendo lo que es una lapidación.
Por internet lo vemos, cómo apedrean las mujeres allá en el Medio Oriente. Y apedrean a la gente, ahora lo están haciendo en Israel, hay un terrorismo horrible y han matado a un montón de gente con puras piedras, los terroristas. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, tirado en el mar. Porque él andaba en un barco constantemente, vete para Corinto, vete para Éfeso, vete para... Él andaba, fue hasta Roma. ¡Qué tremendo! Hasta Roma fue ese hombre. En camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y aparte de eso, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa. Cada día la preocupación por todas las iglesias, porque él iba y volvía otra vez. O sea, ¿qué fuerza le dio el Señor? Con lo que, yo digo, lo que él oyó, lo que lo capacitó, le dio un ánimo, una fuerza tan tremenda que pudo superar todo eso y no se murió. Yo siempre he dicho, ¿cómo este hombre pasó por una lapidación y no se murió? Y lo rodearon los discípulos, se sacudió el polvo y siguió caminando. Hermano, qué tremendo eso. Pero él decidió hacer la voluntad, ver al justo y oír la voz de su boca. Él lo decidió. Ese fue el llamado y él lo decidió. Él dijo, yo pago el riesgo, yo lo quiero. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. Él se enfermaba también. ¿Quién te hace tropezar y no me indigno? Pero si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. No me glorío por eso, sino que el Señor le daba fuerza. Y después termina diciendo, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Cómo? Este hombre, todo lo puedo porque lo creyó. Porque se desarrolló en ese huerto, se desarrolló la fe, se desarrolló el amor, se desarrolló todo ese fruto. Él estaba entendido en todo esto, ¿verdad? Ahora bien, vamos ahora a enfocarnos para concluir en Jesús. El lugar favorito de Jesús era el huerto de los olivos. ¡Qué casualidad, eh! Ahí está el huerto, ahí están los olivos. Ahí están todavía olivos de 2000 años. Él le gustaba ir allí. Si estaba allá al norte, en Galilea, él buscaba un huerto, buscaba un monte, él subía a un monte, porque todo estaba reflejando una relación nosotros con el Señor. Pero cuando él estaba en Jerusalén, que es donde está el huerto de los olivos, él estaba allí en el huerto de los olivos y siempre subía para estar con los discípulos allí, para enseñarles los principios. Recuerdan que él nos trasladó al reino de su amado Hijo. Jesús fue crucificado en un huerto. Jesús fue sepultado en un huerto. Jesús fue resucitado en un huerto. Todo eso está en nosotros. Qué casualidad que donde fue Jesús crucificado había un huerto. Y qué casualidad que también fue llevado a un huerto, que ahí estuvimos en ese huerto, muy bonito, precioso, lo tienen bello ahí donde está el sepulcro. Y fue puesto en un huerto que era de un hombre rico. Porque un hombre rico podía tener un huerto y podía tener un sepulcro nuevo donde nunca nadie lo había estrenado, tenía que ser así. Y allí fue llevado Jesús a ese sepulcro y de allí resucitó. Todo esto, Señor, nos está enfocando y todo eso está aquí, lo encontramos en la Escritura, en Juan 18, verso 11, verso 1. Y después en Juan 19, verso 41, dice, fue muerto y enterrado, o sea, sepultado en un huerto. Porque todo lo que es natural, el Señor lo está mostrando ahora en lo espiritual. Aquí dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Con Él hemos resucitado. ¿Dónde? En el huerto. ¿Dónde tú estás? En el huerto. ¿Dónde se está desarrollando tu vida? O sea, el fruto en este huerto. Eres huerto de Dios. Aquí hay un río de vida que fluye, ¿verdad? Dice, el que cree en mí, como ríos de agua viva, subirán. O sea que en nosotros hay un río. Ya no es en lo natural. Recuerdan, primero es lo natural, después lo espiritual. Primero es lo natural y ya entendemos entonces y razonamos cómo es lo espiritual. ¿Ve? No es que seamos súper espirituales, es que así como Dios lo quiere.
Porque a veces esto lo hablamos y nos dicen, oye, pero tú eres muy espiritual. Pero más espiritual que Jesús, que decía que Él era el templo. Que él era el templo, que destruiste este templo y en 3 días lo levanto. Destruiste este templo. ¿Qué más espiritual que eso? ¿Verdad? Dice aquí. Voy a leerlo. Juan 19:41. Voy a leerlo porque para que esto quede bien claro. Juan 19:41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Fue todo en esa misma área. ¿Por qué? Aquí después nosotros lo vemos que también resucitó allí. No es casualidad que todo esto haya pasado. Eres un hijo que ha sido trasladado al reino del Dios poderoso, el que preparó todas las cosas de antemano, el que comenzó con una historia y ahora está concluyendo con una historia, el que comenzó con una familia está concluyendo con una familia, las bodas del Cordero, las bodas, comenzó con una boda, comenzó con una familia. Él fue quien unió a Adán y a Eva. Supo la necesidad básica que había en Adán. Supo que tenía que multiplicarse. Y aquí vemos nosotros que somos aquí en Apocalipsis, vamos a encontrar que se culmina todo en unas bodas, en una unión perfecta, en lo espiritual, donde son muchos los hijos que han sido llevados a ese nivel. Entonces, nosotros hoy en este día le decimos, Señor, si yo soy huerto tuyo, pues yo sé que esto está siendo elaborado en mí, pues una vida diferente, una vida que no es la misma vida que estamos. El Señor lo dijo, vosotros no sois de aquí. Él dijo, yo soy del cielo. Y estaba aquí plantado aquí, hablando y comiendo, y se cansaba y tomaba agua y se dormía y todo lo mismo que hacemos nosotros. Pero Él dice, pero yo soy del cielo. Estaba consciente que Él era espiritual, o sea que Él pues era Dios, por Dios, era de Él, pero forma de carne, o sea, en su carne. Pero Él sabía quién era. Y el Señor nos está pidiendo que nosotros descubramos nuestra verdadera identidad. Tenemos una verdadera identidad. Y esa identidad es que somos hijos de Dios. Y que Él está elaborando en nosotros, está soplando para que fluya y comience a salir todo eso que se necesita. Porque estamos en un tiempo muy difícil. Estamos en un tiempo que el mundo está anhelando voz de Dios y no lo encuentra. Voz de Dios. Encuentra voz religiosa, encuentra voces que no son verdaderas. Quiere voz de Dios, ya no quiere voz de hombre. Y cuando todo el mundo realmente se palante y diga yo quiero voz de Dios y no de hombre, se va a oír esa voz de Dios. ¿Qué pasó con Herodes? ¿Sabe que es Herodes que mandó a matar a Jacobo? Que le cortó la cabeza, murió comido de gusano. Ese mismo Herodes que mandó a decapitar a Jacobo cuando fue puesto en la prisión Jacobo, el hermano de Juan, y Pedro, y por congraciarse con los judíos, lo decapitó. Y ese fue después de eso, al poquitos días después, se puso su vestido pues de rey, y se sentó y empezó a arengar al pueblo, y el pueblo dijo, ya no queremos oír voz de hombre, queremos voz de Dios. Y en eso vino un ángel, lo hiere y murió comido de gusano delante de todo el mundo. Porque eso es lo que produce la vida natural. Nada nuevo, nada bueno. Dios hizo venganza, porque Dios es el Dios que hace venganza. Dios dice, no te vengues tú, yo me vengaré. Tú no, yo lo haré. Él es el Padre, Él lo puede hacer. Y ahí termina esa historia hermosa. Ahora, nosotros tenemos conciencia de esto y le decimos, Señor, pues yo quiero, si yo he sido trasladado al reino de tu amado Hijo, es el mismo principio de Adán cuando fue trasladado al huerto para verte, para escuchar tu voz y hacer tu voluntad. Yo quiero eso. Yo no sé cuánto querrán eso. Yo quiero eso. Eso es lo que yo le pido al Señor. Que podamos ser realmente sinceros con Él
Y decir, Señor, yo sé que a veces estamos rodeados de tantas cosas tan naturales y tantos problemas y tantas cosas que a veces hasta nosotros caminamos en ese rumbo también. Pero mira, el Señor va a saber que nosotros por dónde vamos y Él nos va a impulsar. Él es el que nos impulsa. Pero nunca, nunca Él va a usurpar tu voluntad. Nunca. Cuando tú le dices, Señor, yo quiero eso, Él lo toma en cuenta. Aunque lo digas tan bajito que solamente lo escuches tú, Él lo toma en cuenta. El Señor lo toma en cuenta. Porque dice, ¿estarán juntos dos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, si tú no estás de acuerdo, el Señor, aunque quisiera y está ahí y quiere, pero no puede. Pero cuando yo me pongo de acuerdo, Señor, sí, ahí estamos juntos. Hay un testigo, adelante, ahí viene. Por eso pasó eso a Pablo y por eso pasó con todos los discípulos, por eso ha pasado con todos hasta este día de hoy. Por eso vemos nosotros el ejemplo de tanto pueblo de Dios pasando por tanto y decimos, Dios mío, ¿cómo pueden sufrir eso, Dios mío? Permite que no llegue eso aquí. Bueno, yo le pedí al Señor que no llegara eso aquí. Yo la verdad, ¿para qué yo voy a estar diciendo lo contrario? Señor, permite que no venga esa situación, esos enemigos vengan aquí, Padre. Ayuda a nosotros a superar esta situación, que nosotros realmente en nosotros hay una realidad de vida, una calidad de vida, la calidad de la vida que Él ha puesto en nosotros, que podamos desarrollar eso. Este es un tiempo difícil, es un tiempo duro, es un tiempo donde estamos necesitados de estar conscientes que estamos sobre la roca. Estamos sobre una roca y esa roca es Cristo. Y Él es el que nos va a nosotros a capacitar en medio de todo esto. Hermano, pues vamos a ponernos en pie y vamos a... Yo quiero que todos juntos digamos, yo nunca hago esto, porque no me gusta hacer rutinas y cosas de todo igualito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ok? Vamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos no lo dijeron. Vamos a decirlo otra vez. ¿Ustedes también? ¿Ustedes también? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a decirlo un poquito más alto. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es todo. Todo es todo. ¿Lo creemos así? Pues vamos entonces a orar ahora. Señor, te damos gracias por esta totalidad. Cuando el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo, Señor, él sabía lo que estaba diciendo. Y nosotros también. Y nosotros en esta hora, Padre, queremos que sea una realidad esta vida, Señor. Que no sea una vida, una costumbre, una tradición, sino que sea una vida que se complementa, Señor. En nuestro andar diario eres tú. En nuestro vivir diario eres tú. En las pruebas, en lo que pasemos, en situaciones, en cosas que no entendemos, eres tú. En medio de todo esto, Señor, tú nos capacitarás, Padre, porque todo lo podemos en ti, Señor. Padre, pon esta conciencia, pon esta verdad, pon esta, Señor, en cada corazón, Padre. Mis hermanos que están lejos, Señor, los que están aquí, Padre, los que están más allá, Señor, que están sufriendo persecución, que están aún pasando cosas que, Señor, pues nosotros no estamos pasando. Pero nos duele, Señor, porque ellos son parte integral de nuestra vida, Señor. Todos somos parte de ese huerto, Señor, glorioso. Somos tu huerto, pero estamos en tu huerto también, Señor. En tu viña, donde todas las cosas, Señor, están siendo programadas porque tú eres el autor y el consumador de esta fe gloriosa, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar esta última milla que nos necesitamos caminar, Padre. Que nada ni nada nos detenga, Señor. Ni aún pruebas, ni aún situaciones, Padre, ni aún enfermedad, ni aún inclusive muerte. Nada, Señor. Ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, Señor, que nos aparte, Señor, esta vida. Nos exponemos a ti, nos exponemos a tu Espíritu. En nosotros está este río de vida. Estamos conscientes, Señor, y que sepamos nosotros tener conciencia
de lo que estamos viviendo en esta época. Te damos gracias porque hemos alcanzado el mejor tiempo, el tiempo postrero, Señor. Ayúdanos a vivir en este tiempo postrero, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Pueden sentarse, hermano.